Muy buenos días a todos. Vamos a dar 1 o 2 minutos para que la gente se vaya conectando y enseguida comenzamos. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a comenzar con la sesión de hoy. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hoy os vamos a presentar el webinar de novedades NX 2406. Yo soy Mirela Iboba y soy la Marketing Manager de Avantec, y a continuación os voy a presentar al ponente que nos va a acompañar en el seminario de hoy y algunos aspectos clave. Antes de continuar, me gustaría informaros de que todos los micrófonos van a estar deshabilitados con el fin de evitar ruidos e interferencias. Sin embargo, durante toda la sesión tenéis la oportunidad de realizar cualquier tipo de pregunta, cuestión o comentario que consideréis en la pestaña de preguntas, y al final de la sesión os vamos a responder a todas las cuestiones. Hoy nos va a acompañar Jorge Castrillo. Muy buenos días, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, pues muy bien, aquí con mucha ganas de presentar las novedades. Por fin Un has saludo a llegado. todos. Bueno, Jorge es técnico senior de CT y nos va a explicar hoy todas las novedades de la sesión. Bueno, como bien sabréis algunos y otros no, CT, bueno, Avantec forma parte del grupo CT, que es un conjunto de empresas que implementa soluciones de diferentes fabricantes en el ámbito de PLM y BIM. Contamos con un equipo de más de 1.800 personas. Estamos distribuidos en 30 oficinas en 7 países y a día de hoy contamos con más de 2.000 clientes en el mundo. En cuanto a Avantec Soluciones PLM es la unidad de negocio de CT que distribuye las soluciones del fabricante Siemens Digital Industries. Avantec ofrece servicios de implantación, formación, postventa, outsourcing, consultoría, soporte y mantenimiento en el entorno de las soluciones CAD, CAM, CAE y PLM. Además, Avantec está centrado en la distribución de las herramientas NX, SimCenter Testing Solutions, Technomatics Process Simulate y Technomatics Plant Simulation. En general, todas ellas son soluciones orientadas a la digitalización y transformación digital. Con esta breve introducción os voy a dejar con mi compañero Jorge, que os va a contar todas las novedades, y al final de la sesión os vuelvo a ver para el tema de las preguntas. Jorge, todo tuyo, te paso el mando. Ok. Confírmame.
A ver que estoy viendo la pantalla exactamente. Sí, vale. Se está viendo ahora lo que es la presentación, ¿verdad? Correcto. Vale, perfecto. Pues vamos a empezar con la presentación. Bueno, pues nada, muchísimas gracias en primer lugar por estar aquí con nosotros para ver lo que serían las novedades de NX 2406. Como siempre, vamos a ver un poco en orden lo que serían las novedades en la parte de CAD y en la parte de CAM y lo que sería fabricación y luego pues módulos aledaños a lo que sería el CAD y el CAM. Esta versión salió en junio del 2024, por eso se llama 24 por el año y el 6 por el mes. Ahora en diciembre saldrá la 2412 y sucesivamente. Y bueno, inicialmente ahora lo que vamos a ver en la parte, pues va a ser lo que es la parte de arquitectura e interfaz del usuario, el concepto de visualización, diseño y fabricación, como ya hemos comentado. Y empezando lo que es la parte de arquitectura, pues bueno, se ha mejorado aún más si cabe todo el tema de selección de caras similares, de cara a que podamos tener pues una agilidad muy superior para poder seleccionar bueno, pues en elementos y ensamblajes muy grandes, ya solo sea en una pieza o en ensamblajes, pues caras que nos puedan ser interesantes para gestionar de forma grupal y masiva, ¿no? Además, veremos cómo también, bueno, vamos a ver unos pequeños vídeos en el que vamos a ver cómo podemos utilizar esta gestión. Por ejemplo, aquí en una pieza, que es una rueda con, evidentemente, caras muy similares, pues para un tratamiento, por ejemplo, de color en este sentido, pues podemos utilizar una región de caras para buscar caras y con ello pues vamos a ir definiendo entre esta cara que hemos seleccionado y la cara del fondo, pues encuentra una cara y ahora decimos que encuentre regiones similares. Similares pero no idénticas. Tenemos ahora abajo en la parte inferior la opción de poder decirle que sea solo las caras idénticas para con ello ya filtrar. De todas las regiones que hemos encontrado ahora, incluso se puede hacer una personalización, como por ejemplo lo que vamos a ver, que es de seleccionar todas y solo activar las caras que nos interesen. Y de todo ello, al final de todas esas caras, nos seleccionamos, pues bueno, todo ese conjunto de caras, pues de una forma bastante ágil, sin tener que dedicarle mucho tiempo. Y con ello, pues bueno, pues en este caso, por ejemplo, generar lo que sería el color. En este caso, pues vamos a utilizar algo parecido, que sería pues para eliminar caras. En ese sentido, al final lo que se trata es seleccionar para luego lanzar un comando con esas caras que hemos seleccionado, que pueden ser pues desde mover cara, engrosar, etcétera, etcétera. Lo que estáis viendo aquí ahora es el predictor de selección en base a, por ejemplo, el chaflán, pues unas aristas que son similares, las puedo autoseleccionar de forma rápida. Y ahora, pues en base a esta región, vamos a encontrar caras que se cumplen, pues que tienen esa cara cilíndrica con una forma y un diámetro y unos chaflanes. Todas esas regiones son exactamente iguales, pero ahora me muestra solo las que son idénticas. Es decir, en diámetro, con esto, pues nuevamente puedo utilizar lo que sería el filtrado ya más en detalle de qué es lo que yo quiero seleccionar para ahora, pues, por ejemplo, cambiar el color o incluso pues eliminar las caras. En otro ejemplo vamos a ver cómo poder, por ejemplo, crearnos una serie de reglas en las que las guardaremos en una biblioteca de selección y con ello pues poder probar, bueno, poder automatizar más aún si cabe lo que sería la selección. En este caso, pues bueno, estamos en el caso de la misma pieza, haríamos una selección y aquí es donde vemos la biblioteca, en este caso de formas o regiones de formas. Podemos crearnos una nueva carpeta, en este caso pues para agujeros y dentro de ellos pues definirnos una nueva región de forma que esto va a guardar la paramétrica de la inteligencia para poder reutilizarlo sucesivamente en ciertos elementos y no tener que ir siempre creando la misma búsqueda. Es decir, se trata de reutilizar siempre la información como hace siempre NX, ¿no? Que siempre reutilizar siempre el trabajo y optimizar el número de interacciones. ¿Vale? Aquí lo que estamos haciendo es, por ejemplo, lanzar un test en el que ya está dentro, por ejemplo, el Region Finder, en concreto para lanzar este buscador y que me dé una serie de respuestas con respecto a, pues, por ejemplo, un filtro que se ha puesto de un diámetro, si cumple, no cumple, etcétera, etcétera. En este caso vemos que sí que estaría cumpliendo esta selección, no me estaría dando ningún error.
Y ahora, pues con una serie de parámetros, bueno, esto sería una usabilidad, por ejemplo, para utilizar esa biblioteca de ese reconocimiento de regiones para poder dar un valor añadido a posteriori. A partir de aquí, pues bueno, ya me está diciendo una serie de agujeros, por ejemplo, todos estos agujeros desde aquí hasta abajo tienen un diámetro inferior y por eso los detecta fuera de lo que sería esa premisa, ¿no? Ese filtro que hemos puesto de esa región que hemos intentado detectar. Cambios en la arquitectura, bueno, pues lo que son los filtros de selección, ahora tenemos un panel en lo que es la barra de recursos, donde podemos tener un ámbito de trabajo pues mucho más cómodo, mucho más accesible, una lectura mucho más lineal, donde podemos ver pues, los tipos de filtros, capas, visualización de atributos, el ámbito de selección. Es decir, no deja de ser lo mismo, que sigue estando en el mismo sitio que antes, en la barra de selección, pero además ahora tenemos un navegador dedicado para ello, lo cual pues expande mucho más la posibilidad, una lectura mucho más clara, ¿no? En definitiva, pues las mejoras que Siemens introduce en NX pues siempre van bueno, pues buscando lo que es el aumento de la productividad con funciones nuevas para cada vez más está metiendo el motor de inteligencia artificial para mejorar esa productividad. En cuanto a visualización, ahora sí tenemos ya un entorno totalmente rotundo, donde Siemens, de la mano con Sony, o conjuntamente, mejor dicho, han desarrollado un entorno, como podéis ver aquí, que esto, bueno, a nivel de software ya estaba desarrollado. Lo que ahora ha terminado, digamos, es la integración con el hardware por completo para poder ver esta funcionalidad. Entonces, el NX Immersive Explorer, pues bueno, ahora sí que tenemos esta opción donde podemos configurar una serie de preferencias, de visualización, etcétera, etcétera, para luego poder aplicarlas cuando estamos con la visión inmersiva. Lo que estamos viendo ahora sería, pues bueno, una serie de hardware, en este caso, pues los manipuladores manuales con los que podemos interactuar con el software y, bueno, pues al final tener una visión más inmersiva en el diseño del producto. Como veremos luego a posteriori, bueno, en última instancia también es capaz de generar o de gestionar, mejor dicho, entornos muy grandes, tipo oficinas, porque como ya sabéis, NX ya son varias las versiones en las que se ha metido en todo el mundo BIM y, por ejemplo, diseño de plantas, de línea de fabricación, etcétera. Entonces, esto nos va a permitir ya tener ese entorno totalmente inmersivo dentro de lo que sería NX y sin movernos de casa. Además, tenemos pues, bueno, opciones múltiples, desde mediciones, secciones, anotaciones, etcétera, etcétera. Cambios rápidos de configuraciones de colores, herramientas de selección, como veis aquí, pues una sección. En fin, ahora sí que tenemos ya todo un entorno para poder utilizar este entorno y, bueno, poder llegar a entender mucho más rápido y poder compartir, sobre todo, con la gente y estar en un entorno colaborativo donde la gente que entre pues ya puede tener ese entorno totalmente realista, ¿no? Ese gemelo digital, pero ya versión muy, muy, muy avanzada, donde podemos, como veis aquí, pues son snapshots, un montón de notas con respecto al elemento, gestión de ensamblajes, poder desplazar, poder mover. Bueno, y aquí, como veis, por ejemplo, pues ese soporte para plantas grandes, donde podemos ya encontrar esa comodidad para bueno, pues no solo un entorno industrial, sino un entorno también de BIM. Aquí tenéis un poco el histórico. En NX 2312 es cuando salió un poco toda la gestión avanzada de sombreados, etcétera, etcétera. Y incluyendo la 2312 y posteriores, pues ya el realismo es muchísimo mayor en cuanto a lo que es la visión inmersiva, ¿no? Bueno, aquí tenéis un poco lo que sería a nivel de hardware, pues lo que es la solución de software y la solución de hardware, insisto, desarrollado de forma conjunta. Así que, bueno, los que estéis interesados, pues podemos expandir un poco esa información. Vamos a pasar a lo que es la parte ahora de diseño. En concreto vamos a empezar ahora pues, con lo que sería Sketch y Synchronous Modeling. Ahora, bueno, al crear un Sketch, en este caso vamos a hablar siempre de lo que sería el nuevo solver de Croquis. Bueno, se han ido modificando o mejorando ciertas partes que en su momento ya existían en el solver clásico, como por ejemplo pues poder pasar por los 3 pasos a la hora de definir plano, referencia horizontal o vertical y nuestro origen, aunque tenemos una opción de configurarlo para que sea un proceso más automático o que sea un proceso más manual, dependiendo un poco de nuestras necesidades de precisión, etcétera, etcétera. Esto que se conoce como intención de diseño.
Hay una nueva forma de creación de curvas en la hora en la que podemos utilizar tanto líneas y arcos para poder dibujar pues, a través de lo que sería una especie de pincel donde trazamos una forma y luego pues, nos la traduce a una forma prismática, es decir, curvas, arcos, etcétera. Y bueno, pues es una nueva forma bueno, pues más intuitiva quizá para poder diseñar nuestros croquis. También tenemos ahora un navegador explícito para lo que sería todo lo que son temas de restricciones, cotas, qué elementos hay dentro de un croquis, cuáles están involucrados. Toda esta información antes lo teníamos a través de un icono que había que entrar de forma explícita y ahora todo lo tenemos desarrollado en lo que sería el propio navegador, donde podemos ver pues, bueno, relaciones, curvas, relaciones externas, problemas que podemos tener para resolver. Es decir, va mejorando todo lo que sería, la usabilidad. De cara al modelado síncrono, en este caso, pues vamos a poder disfrutar, sobre todo, por ejemplo, en este caso, para poder optimizar piezas de cara a trabajos en CAE, por ejemplo, o de obtener de una misma pieza llevado al entorno de campo, o obtener una misma pieza en diferentes estadios en los que aún no se han producido ciertas operaciones, como chaflán y redondeos, y partimos de una pieza final para ir eliminando ciertas operaciones y ir definiendo esas fases. Bueno, pues ahora tenemos la facilidad de encontrar más potencia, en concreto con todo el tema de la coincidencia secta, coincidencia suelta. Bueno, tenemos diferentes niveles. Vamos a ver un poquito cómo funcionaría esto. En este caso vamos a seleccionar una cara para eliminar, que van a ser en concreto los chaflanes perimetrales que tenemos ahí. Y aquí ya nos está encontrando en azul pues, diferentes coincidencias. Si tenemos coincidencias exactas, en este caso nos daría un error, pero si añadimos todas las selecciones, pues directamente ya podemos ir a eliminar bueno, lo que necesitamos para poder tener ya ese resultado pues, de una forma mucho más rápida. Al final es aumentar la productividad. En cuanto a los grupos de figuras y grupos de aristas, para automatizar también lo que sería el proceso de selección, pues bueno, han mejorado el rendimiento. Se permite ahora agrupar los cuerpos o aristas utilizándolos como entrada para a partir de ahí darle esa continuidad con otra operación. Y bueno, vamos a ver un ejemplo. En este caso lo que queremos hacer es crear un grupo. En este caso estamos creando una selección pues, mediante el programa de selección, que en este caso estamos diciéndole que ciertos elementos que están entre un plano y una cara son solo los que quiero seleccionar. A partir de aquí se ha creado ese grupo, lo veis aquí ya como un grupo de una operación de grupos, cuerpos agrupados. Y directamente ya cuando hagamos una selección, por ejemplo, como es este caso, para sustraer, pues no sé, más rápido seleccionar ese grupo. Tanto la creación del grupo como lo que es luego la reutilización de esa información. Ahora estamos haciendo lo mismo con una arista. Aquí tenéis el selector, el programa de selección, perdón, donde entre diferentes elementos, en este caso van a ser estos dos planos, solo lo que queremos incluir con esas aristas. Y a partir de ahí, una vez seleccionadas, volvemos a crear ese grupo para posteriormente utilizarlo, por ejemplo, en este caso, como va a ser un radio entre caras, para que esas aristas sean las aristas que hacen de frontera. Ya tendríamos ese grupo de aristas también. Y a partir de ahora, lo que sería ese redondeo, pues bueno, simplemente seleccionando las caras iniciales y en este caso dándole una opción de un límite, ese límite sería pues hasta las aristas que están agrupadas, pues con ello vamos a poder conseguir pues bueno, un proceso más rápido, más controlado y sobre todo pues más estético para poder llegar a crear nuestras formas deseadas. Bien. En diseño avanzado de formas, pues vamos a ver cómo ahora podemos trabajar con diferentes conceptos, como por ejemplo lo que sería curva en cara. Ya en 23.12 entramos con lo que era el concepto de línea. Ahora en la 24.06 ya podemos utilizar arcos y círculos y podemos tener dos tipos de proyección, como veremos. Incluso una curva puente para tener una restricción. Vamos a ver una demo. Al final todo esto redunda en poder utilizar, pues bueno, nuevas mejoras y procesos, sobre todo mucho más creativos y permitir esa funcionalidad pues muy avanzada, ¿no? Como por ejemplo ahora pues dar tangencia contra esa spline que hemos definido por 2 puntos,
ella automáticamente se va deformando para cumplir, incluso definir, por ejemplo, la magnitud de la tangencia y con ello pues, dar más pendiente, menos pendiente. Ahora veremos el proceso de líneas. En este caso, pues vamos a ver diferentes opciones para hacer un modo de proyección en base al normal o una proyección geodésica. Cuando a veces tenemos un resultado que no es el adecuado, pues podemos también trazar con una u otra. Aquí, por ejemplo, conforme vais viendo que se va deformando la línea con respecto a lo que son las superficies, evidentemente ahí se ve una curva que es un poco, bueno, que no es una línea recta, pero en realidad sí que es una línea recta, solo que está proyectada perpendicular a la superficie. Ahora vamos a ver un ejemplo con lo que sería el mismo concepto, pero con lo que sería un arco. En este caso, pues un arco por un centro y un punto, donde veremos también cómo se va adaptando de forma continua conforme arrastremos la geometría y donde vemos que, por ejemplo, con una proyección perpendicular, pues puede dar error, podemos probar también con una geodésica. Ya no solo desde el punto de vista de las formas, sino de lo que sería el resultado que queremos obtener. Bien, el comando de Xform, que lleva históricamente en X pues hace ya muchísimos años, pues bueno, ahora tenemos opciones para poder alinear de una forma mucho más rápido todos los polos que podamos seleccionar. Antes era pues, una selección un poco más anárquica y teníamos menos control. Ahora podemos utilizar, por ejemplo, pues una alineación de todos los nodos. Él utiliza el primer nodo y el último nodo y lo que hace es una interpolación en el que busca pues digamos, un plano medio sobre el que alinear todos los polos de golpe. Vamos a ver cómo funcionaría esto. Este concepto es decir que ya no solo está en Xform, sino que también estaría en lo que es la parte de Relay Shape, que al final es un modelado por Subdivision Modeling, mediante también jaulas y cajas, y al final este concepto también es aplicable ahí. Podemos hacer un movimiento, pues bueno, como hemos visto, tanto manual, buscando un poco la forma estética, como con un valor preciso, con una serie de valores, en concreto usando milímetros. Podemos utilizar, por ejemplo, lo que es Planarize, que en este sentido, en este punto de vista, podemos utilizar diferentes opciones, pero nos lo ha alineado automáticamente. Y con ello, pues al final, bueno, pues trabajar todo muchísimo más rápido. En cuanto a un plano, por ejemplo, pues ahora nos ha alineado todo esto y con ello al final lo que estamos es modificando la geometría a nuestro gusto, pero de una forma mucho más controlada. Bien, vamos a ver cómo también podemos utilizar un concepto nuevo, que esto es, bueno, empezó algo parecido en la 2312, pero ahora en la 2406 ya es algo totalmente definido, en el que podemos ir es como la animación de cota que teníamos en croquis hace ya bastantes años, en el que tenemos un valor nominal y un valor superior e inferior y podemos ir animando esa cota a ver qué está pasando. Pues esto es parecido, pero animar una expresión en el que tiene un valor adjudicado, en este caso sería P15 con un valor, y podemos ir cambiando ese valor de una forma incremental para ir viendo qué es lo que está pasando. Tenemos un comportamiento en el que podemos ver que bueno, la actualización del modelo continuo, esto ya existía, pero ahora hay un nuevo concepto para que cuando hagamos esta modificación se nos actualice también. Vamos a ver cómo sería el concepto. Aquí al fin y al cabo tenemos unas superficies que se han creado con una serie de croquis. Para activar esta opción teníamos que ir a preferencia de modelado para decirles que la actualización dinámica sea continua de todos los elementos, que esto es lo que ya existía, en el sentido de que, por ejemplo, partiendo de un croquis, pues solo cuando salgo de croquis es cuando realmente se me actualiza el modelo, ¿no? Aquí, por ejemplo, es algo que está estático. Y la novedad realmente ahora sería que dentro de estas preferencias vale, aquí vamos a ir a hacer la opción del update para que el modelo se actualice constantemente. Entonces, esto es cuando ya estamos dentro del croquis. A partir de aquí, cuando yo vaya modificando una cota, vaya arrastrando una cota, el modelo 3D, en este caso lo que son las superficies que se han utilizado para crear esta geometría,
pues se va actualizando y me permite una interacción pues siempre muchísimo más rápido y, por supuesto, con un aumento de productividad total. Ahora veremos cómo podemos utilizar, por ejemplo, lo que estábamos comentando del el Step Expression. Aquí tenemos un valor que es P5 y vamos a ver que al final es el posicionamiento de un plano. Lo que va a hacer es que este elemento sea trimado pues, más allá o más hacia aquí. Y con ello, pues al final la superficie también se va a ir deformando y vamos a ir viendo estas posibilidades a nivel de diseño, gráfico, etcétera, etcétera, con mucha más precisión. Aquí, por ejemplo, estamos editando otra opción en la que vamos a ir, por ejemplo, pues cambiando valores de algunas cotas, por ejemplo, lo que sería esta elipse para que vaya cogiendo pues, más forma de globo, menos forma de globo, y con ello pues viendo al final en tiempo real lo que sería esa creación de esa superficie y llegar de una forma rápida pues, a un entente. Y además, si os fijáis, estamos viendo y siendo capaz, que esto lo vamos a ver en el siguiente paso, lo que sería un análisis en tiempo real también de esas curvas cebra para ver ese estudio de la superficie. Bueno, aquí ahora vamos a ver cómo también podemos ir mejorando este comportamiento de las superficies en tiempo real mediante esos análisis de cebra y curva isoclines. Hay bastantes opciones. Aquí tenemos un redondeo entre caras, que en este caso es un redondeo constante con una curvatura simétrica. Activamos de forma transparente o paralela lo que sería la visualización de las líneas, pues de reflexión, de proyección, isoclinas, en base a una orientación, en base a un vector, ¿vale? De diferentes formas, es decir, configuramos esto al final. Aquí tenemos lo que sería la opción de cebra. Vamos ahora a acotar lo que sería el ángulo a más y a menos para centrarnos en el área que queremos visualizar. E incluso el ángulo, pues también para ir buscando esa mejor orientación. Aparte de lo que sería la resolución, pues ahora podemos ir jugando para detectar mejor aún esa continuidad entre las superficies. Y ahora veremos cómo cambiando también el tipo de radio, de un radio que está estipulado, que sería en este caso, por ejemplo, uno pues ya con más precisión, que sería curvatura simétrica, a uno convencional, que sería circular, pues vemos como esa transición se mejora muchísimo. Al final esto ya se sabe, ya es algo que se sabía, pero ahora tenemos esa capacidad visual en tiempo real de poder verlo. Bueno, con esto estaríamos un poco dejando de lado ya la parte de diseño. Ahora vamos a empezar en ensamblajes. Vemos que se ha mejorado mucho pues, parte del croquis para resolución, herramientas para al final siempre ser mucho más productivo y con ello pues, ser más competitivo en el lanzamiento de nuestros productos. En la parte de ensamblajes vamos a ver cómo se ha mejorado todo lo que es la parte de copiar y pegar un componente y llevarme todas las relaciones que ya tiene ese componente en el ensamblaje, en el que ahora tenemos ya más tipos de restricciones, excepto la fija, donde antes estábamos pues todas estas que están en negro, pero ahora tenemos también todas estas, ¿vale? Que son opciones nuevas. Y el sistema va a ir a resolverlas cuando las peguemos en el nuevo entorno y si hay conflictos, pues nos lo va a ir marcando para que, bueno, por un lado vaya seleccionando contra qué quiero que sea paralelo, una distancia, etcétera, etcétera, y eso me va a hacer, es una especie de asistente a la hora de resolver estas restricciones que ya existían en una parte del ensamblaje y las quiero pegar en otra parte del ensamblaje. ¿De acuerdo? Vale. Se ha expandido aún más la parte de modelado síncrono en lo que sería ensamblaje, es decir, marcamos un componente a nivel de diseño en contexto de ensamblaje como un componente síncrono. Y esto hace que cuando yo esté modificando un componente de forma síncrona en el espacio, pues respete posicionamientos, distancias, restricciones. Y al final lo que voy a ir buscando pues, son relaciones para ir buscando ese comportamiento y tener un arrastre preciso, un movimiento preciso, moverse acorde a los grados de libertad. Vamos a ver un poquito más el ejemplo, que es como mejor se entiende todo esto. En este caso, pues bueno, tenemos el comando que sería etiquetar un componente como componente a modelar, es decir, un componente síncrono, por decirlo de alguna forma. Y a partir de ahora, pues lo que vamos a hacer es poder utilizar ese componente buscando una serie de relaciones, en este caso, pues que sean coaxiales, que tengan condiciones de offset, condiciones de paralelismo,
y con eso me va a ir buscando una serie de regiones. Voy a acelerar esto un poquito. Como veis aquí en los subensamblajes hay una serie de restricciones que lo que está haciendo es pues, evidenciar que todo eso está relacionado entre sí. Hay una serie de cuerpos incluso que están promovidos, es decir, tienen un ascenso a un nivel superior, que es algo parecido a la geometría Wave. Y al final lo que hago es que en base a un componente que yo ahora voy a modificar y voy a desplazar, pues voy a ver cómo el resto de componentes van a seguir cumpliendo sus restricciones y van a ir moviéndose y desplazándose para que todo al final se actualice y se modifique pues, de una única vez y no tenga que ir haciendo interacciones en cada uno de los componentes para una modificación que he hecho en un componente se me actualice componente a componente. Entonces me va a permitir pues eso, tener una productividad mayor y con seguridad de que lo que modifico en un componente se traslada de forma automática al resto de componentes. Esto ya salió en la NX2312, lo que pasa es que ahora han expandido mucho más las capacidades y sobre todo, más que las capacidades, es el motor de cálculo interno que produce, pues bueno, es mucho más efectivo y mucho más productivo. Por ejemplo, ahora va a marcar vamos a desplazar un elemento en el que hemos desplazado todos los conjuntos y automáticamente se me adapta esos pivotes que es donde está montado el asiento. Por ejemplo, ahora si quiero mover ese componente hacia un sitio o hacia otro, pues lo que sería el propio cuerpo sólido que está en este cuerpo rosa, que es el que se ha etiquetado como cuerpo de modelado síncrono, pues cuando yo voy haciendo esas modificaciones se me va actualizando en tiempo real. ¿Vale? Al final se trata de eso, de poder trabajar en el contexto de ensamblaje y que podamos utilizar ese comportamiento síncrono con el resto de componentes y que nos arrastre esos cambios, ¿no? Bueno, ahora ya saliendo de lo que serían los módulos, digamos, genéricos de modelado, vamos a entrar en lo que sería la parte de Structure Design, diseño de estructuras, donde, bueno, se han expandido cada vez más, se han metido ahora resaltes de apoyo, barandillas, plataformas, es decir, cada vez podemos ir metiendo más elementos constructivos en nuestras estructuras, donde podemos extender miembros que ahora mismo estaban pues, cortados con un plano que, digamos, no es paralelo al plano suelo hasta donde tiene que llegar. Tenemos la opción de extender, alinear elementos y rotación. Bueno, vamos a ver qué tipo de elementos. Podemos agregar estos pies de una forma mucho más rápida. Como comentaba, tenemos un suelo inclinado. Pues bueno, para la hora de recortar el tubo contra él, pues es mucho más potente. En este caso, por ejemplo, podemos extender los miembros, que unos vayan por un sitio, otros vayan por otro y que tengamos diferentes opciones de expansión de esos miembros. ¿Vale? Ahora podemos hacer el poder girar los elementos en más fácil, interactuar contra caras contra las que yo quiero que se adapte. Al final todo esto redunda en que podemos trabajar de una forma mucho más rápida. Se ha mejorado un poco la interacción en lo que sería el entendimiento de los miembros que están interactuando en una esquina para dar un tratamiento de esquina en base a un código de colores y que nos sea mucho más fácil entender al margen del nombre que tengo aquí, pues cuál es cuál y con ello poder dar ya un tratamiento adecuado a cada uno de los elementos. Tenemos una forma más fácil de colocar las terminaciones, es decir, tapas dentro de lo que serían los perfiles para que no queden en aristas vivas o se pueda penetrar por ahí agua y hay que simplemente meterle una tapa. Pues tenemos para poder definir esa geometría, pues bueno, se ha mejorado también. A la hora de meter componentes en el ensamblaje, pues como refuerzos, escuadras, orejetas, etcétera, pues ahora tenemos unos manipuladores que salen de una forma mucho más dinámico en pantalla y con ello pues tenemos la posibilidad de nuevamente aumentar esa productividad para tener claramente en pantalla lo que estamos viendo y con ello poder pues bueno tomar decisiones rápidas, o sea, más rápidas y con más precisión. Ahora tenemos un comando explícito que es para poder crear una plataforma directamente en el que definimos una serie de patrones y de opciones y con ello pues nos crea automáticamente pues todo lo que estáis viendo aquí en pantalla. En el que luego pues además se le pueden añadir pues tratamientos a las esquinas, uniones, etcétera, etcétera. Entonces esto pues bueno va muy bien para poder agilizar todo el proceso de diseño de estructuras como andamios, etcétera, en el que antes teníamos que ir creando nuestra jaula,
nuestros perfiles, etcétera, etcétera. Ahora ese concepto como tal, pues ya hay un comando en el que directamente introduzco unos parámetros de preferencias y lo tengo automáticamente. Al igual que, por ejemplo, el concepto de lo que serían barandillas, crear diferentes alturas, separaciones, tipo de barandillas, incluso, por ejemplo, hacer alojamientos para hacer una puerta, que luego venga aquí una escalera. Bueno, en el módulo se llama Structure Design, pero esto no deja de ser un trabajo dentro del mundo BIM para lo que sería pues, la creación de todas esas estructuras. Vamos a ver un poquito todas estas mejoras. En este caso, pues tenemos una estructura que sería pues un tipo una torre, donde esto que veis aquí a mano izquierda morado sería el piso donde va a estar el talud, donde va a estar montado. Inicialmente me permite crear una estructura que digamos, fácil de crear, esa estructura alámbrica. No tengo que ir pensando en qué diseño con un plano inclinado ni nada por el estilo, porque al final todo tiene que ir horizontal, todo lo que sería horizontal tiene que ir a nivel. Y ahora sí que me permite ya seleccionar directamente hasta dónde yo quiero extender, etcétera, etcétera, y con ello, pues al final, ajustar primero dónde está el perfil, hasta dónde yo quiero. Por ejemplo, en este caso, seleccionaría la cara que quiero que se oriente contra qué, y con ello, pues llegar a orientar todo muchísimo mejor. Con ello necesito una estructura alámbrica pues, mucho más sencilla, porque luego puedo interactuar con todo ello. Y ahora, por ejemplo, pues veríamos lo que sería la extensión de los miembros de una forma masiva, como podéis ver aquí, y directamente seleccionando el plano o en este caso una superficie, para que directamente todo llegue hasta donde tiene que llegar realmente. Podemos montar directamente los montajes de apoyos en los pies. Detecta asociativamente dónde estaba extendido ese elemento para que la placa quede apoyada ahí, evidentemente, y con ello pues ya tener una facilidad de montaje pues muy superior. En este caso también podemos corregir el ángulo para que se nos ponga en el sitio automáticamente y que tenga todo un diseño pues coherente con lo que tiene que ser, ¿no? Aquí vamos a ver un poco lo que sería la edición de esquinas, como comentaba, pues el tema de los colores, para que nos sea mucho más intuitivo el trabajar con estos tratamientos de esquina, que al final dentro de una estructura pues son muchos, y al final pues todo esto hay que automatizarlo para ser más eficiente y tener un control superior. Aquí estaríamos poniendo las tapas de forma automática también para todos los perfiles, que incluso si os fijáis pues siguen un poco lo que sería la forma del propio perfil. Y ahora vamos a ver un poco todo lo que sería la creación de una estructura. Tenemos un suelo, tenemos una proyección básica de lo que sería la forma de la estructura que queremos crear, y tenemos el comando plataforma. Directamente seleccionamos la sección, automáticamente le digo cuál es el piso y él automáticamente me ha creado esas curvas sobre las que crea automáticamente en base a unos perfiles que yo configure pues esa aplicación. Luego tengo el tipificado de una serie de elementos, pilares, largueros, travesaños. Entonces puedo tipificar perfiles muy bien de cómo se va a comportar esta plataforma, o sea, cómo quiero que se diseñe, así como voy modificando pues la subdivisión de los paneles, por ejemplo, de lo que sería tanto los refuerzos inferiores como lo que sería la división de lo que sería la plancha que al final se va a montar encima a modo de piso. Con ello al final, cuando ya confirmo, pues me crea todas las esquinas en las que yo posteriormente, evidentemente, puedo interactuar. Vamos a ver ahora cómo crear las conexiones de unidad de tornillos entre ellos, de una forma muy rápida, simplemente seleccionando caras. También un comando automatizado para lo que serían los pads, los pies de apoyo en lo que sería el suelo. Vamos a ver ahora el tipo de barandillas que podemos crear. Hay diferentes formas. Como veis, es todo muy dinámico a la hora de mover distancias, pasos de huecos para escaleras, accesos, alturas, cuántas filas, cuántas columnas quiero de elementos. Bueno, como veis, en este caso, pues bueno, se ha automatizado muchos procesos y bueno, con el fin de que NX sea un muy serio competidor en el mundo BIM. Luego veremos la parte correspondiente a BIM, pero bueno, ahora ya podemos incluso importarnos elementos desde Revit e incluso exportarlos y mantener pues toda la inteligencia. Bien, al final
como veis, el diseño de estructuras soldadas o atornilladas, pues cada vez es muchísimo más realista el hecho de crear esas estructuras en minutos, porque bueno, el software va a pasos agigantados evolucionando hacia ello. Vamos a ver la parte ahora de BIM, que sería al final lo que sería la fabricación de estructuras de arquitectura, naves industriales, etcétera, donde en este caso, pues bueno, como comentaba, tenemos certificaciones con respecto a lo que sería NX. En este caso, pues bueno, ya están teniendo en consideración NX como un software de primer orden para lo que sería el AEC y BIM. Vemos cómo se han mejorado anotaciones a la hora de hacer el diseño de lo que sería la estructura del mallazo, de pilares, etcétera. Tenemos un traductor directo de Revit a NX, con el que podemos importar todo un proyecto de Revit y abrirlo en NX. Evidentemente no es un... Para los que tengáis esta necesidad y queréis entenderlo mejor, lo que se está trayendo en un principio son elementos muy livianos. Es decir, no tenemos el concepto de cuerpos sólidos ensamblados dentro de un ensamblaje de NX. No es el típico uso, porque si no, evidentemente, no sería una gestión tan ágil como como es necesario. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora podemos acotar tranquilamente en PMIs y luego posteriormente llevárnoslos al plano 2D, evidentemente, de todo lo que sería el tema de los refuerzos de columnas, pilares, vigas, etcétera. Lo que hemos visto un poco antes del tema de escalera, pues ahora es todo mucho más automatizado, evidentemente, de forma asociativa. Escaleras, barandillas, etcétera, etcétera, entre los diferentes pisos que se definen como tal, que tienen esa inteligencia para que automáticamente, si yo cambio distancia de pisos, automáticamente las escaleras se me recalculen, etcétera, etcétera. Y en este caso también podemos ver pues, esos objetos BIM representados como instancias para pues, que estén muchísimo más definido toda esta información, pero sin merma de rendimiento de lo que serían las máquinas, ¿no? Podemos organizar la estructura de ensamblaje de NX según los niveles o elementos en el archivo de Revit, es decir, no es un ensamblaje al uso, sino que sería el ensamblaje por departamentos, por pisos, etcétera, etcétera, aunque luego a nivel de NX pudiera ser un ensamblaje pues, totalmente diferente, ¿no? Pero al final es una lectura de un ensamblaje desde el punto de vista constructivo y lógico. Y esto nos permite pues, tener toda una lectura y una comprensión muy superior de lo que sería el proyecto, ¿no? De esta construcción. Vamos a entrar en la parte de fabricación. Primeramente vamos a hacer un remember de lo que sería novedades de 2312, que me pareció muy interesante y creo que merece la pena hacer una revisión rápida. Recordar que salió en la 2312 un desbaste rápido con el que con muy pocos pasos podemos generar ya operaciones de desbaste, lo cual son operaciones que a priori siempre cuestan bastante, pero bueno, al final esto automatiza todo el proceso. Recordar la gestión del scrap, por ejemplo, de lo que serían los desechos, de poder visualizar o eliminar ciertos restos de materiales para que, primero, no los vea yo y segundo, para que NX no los tenga en cuenta en pantalla como una posible colisión, porque se supone que en la fase en la que yo elimino ese material, pues físicamente, o mejor dicho, realmente no va a estar ahí ese desecho. Fusionar trayectorias en operaciones de Planar Mill, pues Planar Mill y bueno, fresado planario y perfil planario. Podemos crear un programa que sea para que fusione las trayectorias que yo seleccione y en consecuencia tener un control de qué está pasando entre cada operación, lo que son movimientos de transferencia entre operación y operación. El face milling con patrones zigzag, pues bueno, la ayuda visual de lo que sería el patrón, con todas las opciones de cuánto quiero que penetre la primera, la última pasada, cuánto quiero que sobresalga. Es decir, tengo ahora una ayuda mucho más visual para poder hacerlo y el cálculo pues es mucho más también rápido. Se ha mejorado también mucho lo que sería el core. Recordar el acabado de pared con herramienta de barril en 5 ejes, ¿de acuerdo? Con diferentes patrones. Ahora sí que tenemos ya un control muy exhaustivo con este tipo de herramientas, por lo tanto, podemos sacar el 100% de la prestación de esa herramienta, que eso es uno de los grandes hándicaps de de ambos, de los que programan y de los que fabrican herramientas, porque ellos desarrollan herramientas que se pueden utilizar con mucho potencial, pero no todos los software acompañan y NX en ese sentido está trabajando muchísimo.
Ahora sí vamos a ver las novedades ya de la 24.06, de la versión. A nivel de arquitectura, ahora podemos sacar algo que es genial, es decir, detecta NX cuando hay un patrón de operaciones en una pieza y entonces es capaz de generarme automáticamente el patrón de todas estas operaciones. Yo puedo tener incluso interacción para que me lo saque o no me saque todo lo que, es decir, cómo quiero yo interactuar, ¿vale? Porque me puede, aunque sea un patrón, puedo necesitar que esta tenga una entrada por un sitio y esta por otro. Bueno, esto se puede controlar ya ahora y es muy interesante. Por fin tenemos ya una solución totalmente rotunda para poder, mejor dicho, para abordar el problema, la problemática de nombres de operaciones, herramientas, etcétera, donde tenemos un nombre de sistema y un nombre de usuario. Entonces, esto nos permite expandir esas posibilidades para tener pues, un mayor control y una nomenclatura pues, mucho más definida por el usuario. Vamos a ver ahora la visualización y el cálculo, evidentemente, de lo que sería el volumen eliminado, ¿de acuerdo? Lo cual nos va a permitir pues, conocer mejor las tasas de eliminación de materiales y con ello pues, tener un mayor control de lo que estamos haciendo, pues, duración de la vida de la herramienta, etcétera, etcétera. Vamos a poder visualizar dentro de lo que sería, de una forma también muy sencilla, el stock que tenemos en paredes, ¿de acuerdo? En el navegador de operaciones. Y ahora cuando hacemos un copiado de un grupo, como he comentado antes, el merge path entre operaciones planarias o perfiles planarios, ahora automáticamente cuando es copiado y pegado se autogenera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues todo esto acelera el proceso de programación. Esto era en cuanto a lo que sería la arquitectura o conceptos generales y ahora vamos a ver pues, lo que sería ya en detalle fresado, ¿no? En el de base adaptativo en 3D, pues tenemos ya ahora mucho control sobre lo que serían los puntos de inicio. Nos podemos ayudar para que trabajemos de una forma mucho más precisa y segura. En todo el tema de hole-making se ha mejorado, hay mejora de rendimiento en cuanto a los cuadros de diálogo, se ha mejorado, selección de puntos de seguimiento también, tiempo de generación, el cálculo es mucho más rápido, la secuenciación de las operaciones también es más inteligente y aparte que la propia secuenciación es más rápida. El reconocimiento de características, pues cada vez reconoce geometrías que no son nativas, digamos, de NX, es decir, vienen de piezas que vienen importadas de otros softwares y entiende mejor esa información y hace un almacenamiento de información en caché para que precisamente pues, el tiempo de generación, cálculo, etcétera, pues sea mucho más rápido. En cuanto a los non-cutting move, que es los movimientos sin corte, pues tenemos transferencias, un control, pues bueno, con diferentes opciones, ¿no? Tipo de transferencia secundaria permite al usuario especificar el resto de los movimientos sin corte, un plano relativo, rotación más baja. Se ha mejorado al final el control de esa casuística, sobre todo pues en piezas en las que tenemos muchos posicionamientos, en máquinas de 3+2 o de 5 ejes, pero que trabajan en posicionado. Bueno, respecto al Club Connect Tool Manager, que al final es la gestión de la biblioteca de herramientas a través de una nueva interfaz que es súper potente, es muy gráfica y es muy fácil de gestionar. Ahora incluso podemos meter lo que serían los datos de mecanizado. Es decir, podemos generar directamente cuando estamos creando una herramienta, ya darle unos datos de mecanizado, profundidad, pasada, etcétera, etcétera, para que cuando ya esa herramienta sea utilizada en una operación, la absorba esa información. ¿De acuerdo? Entonces es muy interesante porque directamente pues bueno, nos permite ya esa interacción de una forma muy gráfica además, ¿de acuerdo? Esto es parecido a lo que ya había en esa biblioteca de herramientas muy ruda, en la que teníamos que ir introduciendo una línea por línea, por herramienta, con un cuadro de diálogo nada descriptivo. Ahora esto tiene una interacción con el usuario muy potente que nos permite saber exactamente lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a ver un poco un resumen a nivel gráfico de esas novedades. Al final aquí estáis viendo, pues bueno, la hoja de lo que sería el tipo de desbaste, que es lo bueno. Yo puedo crear diferentes opciones, por ejemplo, pues para un acabado, para un desbaste, para un semidesbaste y con ello dar una serie de opciones. Podemos programar una que sea la que esté por defecto, pero luego podemos ir alternando entre una y otro tipo por ejemplo, aquí hay un preset, pues aquí no hay nada.
Y lo que estaríamos aquí usando el desplegable que está en esa biblioteca, decir, oye, yo ahora con esto voy a hacer un desbaste, voy a hacer un acabado. Y con eso tenemos unos presets de condiciones de pausada, de profundidad, de velocidades, en fin, todo esto. Es súper potente. Esto está genial, la verdad. Vale, nos va quedando poco tiempo, así que voy a acelerar un poquito, porque al final el concepto es muy sencillo. Podemos crear esos datos de mecanizado y, sobre todo, crear diferentes parámetros de mecanizado con la misma herramienta. Antes teníamos que crear, por cada una de los comportamientos, digamos, teníamos que crear una herramienta gemela con un código diferente, aunque físicamente la herramienta fuese la misma, porque voy a mecanizar y usar, sobre todo, un proceso diferente. Ahora no. Ahora tiene más sentido. Yo creo una herramienta y puedo generar diferentes procesos para para la misma herramienta, dependiendo del uso que le vaya a dar. Por otro lado, se ha mejorado mucho también lo que sería y se ha ampliado la cantidad de catálogos de los cuales podemos descargar herramientas. Tenemos ahora una opción que está muy bien, que sería el Display Tooling Matching. Es decir, cuando estamos haciendo hemos seleccionado una operación simplemente y tenemos una máquina presente, en este caso de fresado desde 3 a 5 ejes o de torno, ¿vale? En este caso, por el momento, de un solo canal y una sola pieza, simplemente ya vamos a ver que la cinemática de la máquina me vaya a la herramienta con el cabezal y todo exactamente al punto donde yo estoy marcando en pantalla. Es decir, no me hace falta entrar en una simulación de la cinemática para ver la trayectoria y poder visualizarlo. Cuando yo le dé al play, simplemente en la verificación, ya estaré viendo cómo la máquina se está moviendo y, evidentemente, también poder ver tema de colisiones y demás. ¿Vale? Desbastes adaptativos en multieje, pues ahora hemos introducido lo que sería la parte de chequeo de geometría. Bueno, antes para hacer el cálculo, pues bueno, digamos que necesitaba menos incógnitas para poder llegar a calcular correctamente. Necesitaba tener menos incógnitas, como es el caso de una geometría de chequeo, para poder calcular la trayectoria. Ahora, incluso, pues con esa geometría de chequeo, pues bueno, pues porque se han ido mejorando los algoritmos de cálculo, se ha dado muchísimo más inteligencia a todo esto. El tema de transferencia de la pieza y la transferencia del IPW, sobre todo cuando se está haciendo el corte de una pieza para separarla, pues en este caso, o en la alimentación de una nueva barra que se corta para empezar a mecanizar, pues ya podemos tener este control, tanto operación como lo que sería la propia simulación. ¿Vale? Esta versión, la 2406, sí que es ya una versión en la que vamos a poder disfrutar de operaciones de palpado con muy poco proceso de selección y con muy poco, digamos, conocimiento de lo que tenemos que hacer. Al final hay unos ciclos que son estándares. De momento podemos gestionar Heidenhain y Sinumeric, y en base a la geometría que yo voy seleccionando en pantalla, pues me va a ir creando esos procesos de palpado de caras verticales, horizontales, de caras cilíndricas, y introducirlas. Y luego hay una serie de postprocesadores que automáticamente me van a sacar esos ciclos. Tenemos propuesto nuevas mejoras para poder incluir, pues bueno, pues todo esto que estáis viendo aquí. Esto es el objetivo de Siemens, es llegar a todo esto. De momento estamos, como comentaba, en Sinumeric y Heidenhain, y luego las primeras implementaciones posteriores a esto pues serán para Renshaw y Plus y para ciclos ya muy especiales de Sinumeric. Tiene una forma muy sencilla de personalizar esos ciclos a través de edición de una serie de ficheros en las que nos permite editar, es decir, no es una caja estanca son unos ciclos ahí cerrados y que no pueda interactuar, sino que puedo condicionar un poco esos ciclos para que también me aparezcan aquí diferentes opciones, ¿de acuerdo? Lo cual es muy interesante. Al hilo de lo que sería fabricación, en este caso estamos hablando de Line Designer, que bueno, no deja de ser dentro del mundo BIM, pero también muy vinculado a lo que sería la fabricación, para diseño de layers de plantas industriales, en el que tenemos, pues bueno, toda la capacidad de la gestión de robótica, trabajar en un modo gestionado ya totalmente en Teamcenter y totalmente nativo. Se ha optimizado mucho lo que es la carga mínima de los ensamblajes. Estamos hablando de una planta donde tenemos miles de componentes ensamblados. Evidentemente tiene que haber una gestión de lo que sería la carga de los componentes muy potente, pero a su vez que tenga toda la información disponible. Esto es lo que faltaba ahora un poco por llegar de conectar, porque había ciertos procesos en los que para llegar a interactuar entre ellos teníamos que hacer una carga masiva de datos, lo cual pues se ralentizaba un poquito el proceso. Bueno, pues esto ahora se ha eliminado del medio,
para que, nuevamente, y disculpar que sea reiterativo, pero es el final, ser muchísimo más productivo y poder obtener resultados en mucho menos tiempo. Una parte de ello, por ejemplo, es preparar toda lo que sería la geometría de sombra para hacer un layout en 2D. Pues lo que es la generación de estas geometrías 2D, ¿vale? Porque yo lo puedo ver en 3D, pero cuando tengo que compartirlo con alguien o tengo que hacer una visualización 2D, porque en ese momento lo necesito así, pues automáticamente la generación de esa sombra, contorno, se ha realizado pues con más prestaciones y mucho más potentes. Automáticamente se crean unos reference sets o conjuntos de referencia para poder alternar entre lo que sería una visualización de ese componente o su ensamblaje en pantalla a nivel 3D o únicamente lo que serían las pistas con las curvas, ¿no? Lo que serían las curvas contorno. Bueno, está disponible de la versión 1980, que esto ya pues ya son unos cuantos años, pero poco a poco se ha ido vinculando y creciendo muchísimo más todo lo que sería las bibliotecas, porque ya tenemos, pues bueno, aparte de más opciones en las que se incluya, por ejemplo, conectores, cinemáticas, incluir, por ejemplo, elementos desde Plan Simulation, utilizar diferentes métricas, en fin, esa capacidad pues está yendo mucho más a más. Al final a tener una integración total entre diferentes software de la familia Siemens. Y bueno, por mi parte, yo creo que hemos llegado al objetivo, son casi las 11, no me ha dejado nada, bueno, alguna cosa en el tintero, pero que sea de forma relevante, pues creo que con esto está todo visto. Y os invito, bueno, pues primero que si queréis expandir algún concepto de lo que hemos visto o tenéis alguna duda, pues Mirela será la persona encargada de recepcionar estas consultas y podemos organizar una reunión ya en Petit Comité pues para poder ampliar esa información. Por mi parte, nada más. Daros las gracias por vuestra paciencia y vuestras ganas de conocer las novedades y espero que hayáis podido ver muchas cosas interesantes. Y nada, doy paso ya a mi compañera, Mirela. Muchísimas gracias, Jorge. Por lo que estoy viendo, no hay ninguna pregunta. No obstante, me gustaría recordaros a todos de que os vamos a enviar a lo largo del día de hoy la grabación de la sesión. Podéis escribir tanto a mí como a Jorge cualquier tipo de cuestión, pregunta. Y nada, muchísimas gracias a todos por estar hoy. Muchas gracias, Jorge, a ti también. Y nos vemos en la siguiente. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias, Que hasta tengáis buen luego. día. Hasta luego. Igual, chao.